Hola, quiero leer un poquito esta frase de Gandhi al revés, en cierto modo, o sea, refiriéndome a los cambios sociales que yo he podido ver en estas décadas que he podido vivir y a la reflexión que llegué a hacer. No tanto por el sentido de la frase en sí que puede haberla dado el autor, sino algo que me recuerda. La frase es: no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Gandhi. A ver, esto me recuerda que no obstante se continúen, no sé por qué, dado los resultados obtenidos hasta ahora, se continúen haciendo planes sobre esquemas nuevos que tienen que representar la nueva humanidad, con mujeres y hombres más libres, esquemas nuevos con datos concretos, con cosas materiales o comportamientos que se tienen que asumir para decirse libres. No obstante sigan creciendo todas esas teorías, es cierto, por lo que yo he visto humildemente en mi vida, que no se puede obligar a nadie a ser libre. Las personas son más o menos libres en determinados ámbitos de su vida, diferentes, más o menos en cada ámbito, según lo que sienten. Y creciendo y viviendo, aprenden cosas nuevas y aprenden a abrirse puertas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros puede ilusionarse con un esquema que en su generación o en los tiempos actuales, a cada momento de su vida, se considera el factor necesario para considerarse libres o completos o qué sé, felices, pero es una ilusión, porque luego cuando tú crees que, como por ejemplo ha pasado en la generación de los 70 y 80, la libertad para los jóvenes es poder ir a vivir solo, tener un apartamento propio o alquilado, pero que no se comparte con nadie, porque así haces lo que quieres. Pero es simplemente una moda que se impone y hace que si tú vives todavía con tus familiares, tus padres, se te considere menos libre que otra persona, se te considera así socialmente, ¿no? Porque claro, una persona puede pueden nacer en una familia en que se piensa que la persona más anciana es la que decide los horarios, los comportamientos y todo lo que se tiene que tener en casa, la manera como se tiene que vivir. Pero una persona que se siente libre puede ser igualmente libre negociando y obteniendo un cambio que desea, sin irse, y puede no ser para nada libre si se va, pero se arrastra los problemas. O sea que a lo mejor esa soledad llega a ser una esclavitud, porque todas las veces que se relaciona luego con alguien, se repite el esquema de que no sabe negociar
sus deseos y entonces al final se aísla y se vuelve un poco un esclavo de la soledad. O pueden pasar otras cosas, por ejemplo que se sienta esclavo si no puede permitirse económicamente este tipo de lujo que es tener casa propia o irse, independizarse. He visto personas al salir de su casa a independizarse, por ejemplo, amigas mías, que luego, pero eran muy inseguras y entonces al final, aún no teniendo ningún consejo o ninguna orden en familia en cuanto a su estilo de vida, la moralidad, la vestimenta, el horario en que volver a casa, etcétera, porque se habían ido por su cuenta, al final vivían esclavas de la moda, por ejemplo, en cuanto a la vestimenta, endeudándose para hacer cirugía o comprar algo caro, el último artículo de moda o incluso en las frecuentaciones de las personas con que querían salir o de los chicos con quien salían. Yo recuerdo que una vez una chica se hizo un problema enorme y se sintió muy mal porque le gustaba un chico más bajito que ella era más alta y ni siquiera, o sea, y ella no se sentía bien saliendo con él porque temía el juicio de las otras personas. Vamos a ver, esta persona tenía una profesión, vivía sola y tenía casi 30 años. ¿Cómo es posible que una persona así viva obsesionada por el que dirán? Pero así era. Esto he visto, ¿no? Otra amiga me ha contado que un amigo suyo, cuando vino la moda de ser flacas, un amigo suyo seguía seguía sintiendo atracción hacia las mujeres gordas, no gorditas, gordas. A él le gustaban gordas y tenía mucha vergüenza a decirlo en público, o sea, se sentía mal porque lo juzgaban mal. Todas estas eran personas que habían sido escolarizadas y esto se consideraba una manera de emanciparse, habían obtenido un título, tenían un trabajo, tenían un sueldo, pero al final eran de una fragilidad impensable, o sea, impensable en el momento en que se han establecido estas pautas, estos esquemas de libertad, pensando que la independencia se pudiese medir con el espacio vital que puedes gestionarte por ti solo, el poder que te da de adquisición que te da un sueldo fijo, etcétera, o el saber leer, escribir y todas esas cosas. Pero yo misma he visto en mi caso que por cuantos libros de psicología o de cualquier tipo me leyera, nunca llegué a hacer práctica una teoría si no era el momento para mí, si no lo sentía yo. A veces, por ejemplo, me pasaba esto, tenía unos problemas muy grandes de pareja, por ejemplo, yo no tuve muchas relaciones sentimentales del estilo así, pareja monógama, pero por ejemplo con mi primer novio convivimos
bastante tiempo siendo pareja fija porque se dio así, ¿no? Aunque no era mi manera, yo era más por el amor libre, etcétera, pero tuve esta experiencia y recuerdo que de los problemas que teníamos nosotros no hablábamos. Y por alguna razón, por el hecho de que no queríamos mucho y nos veíamos muy unidos, los temas venían a pedir consejo a nosotros y al final nos encontrábamos dando consejos. Por encima teníamos un barcito, una cafetería pequeña. Es usual que la gente vaya a la cafetería a contar su vida al que le sirve el café. Entonces éramos como psicólogos, pero era absurdo porque nosotros teníamos los mismos problemas de la otra gente. Pero la cuestión era que cuando te piden un consejo, ¿qué haces? Le dices que no. Y entonces le decíamos, no, que hay que ser, qué sé yo, tolerantes, no, que hay que ser abiertos, no, que esto y lo otro, pero nosotros no habíamos resuelto nada entre nosotros dos y por encima... esto no se sabía porque no teníamos ni el tiempo, o sea, no venía una persona que otra a pedirnos cómo nos iba a nosotros, ¿no? Más bien venían con la intención de tomarse algo y desahogarse un poco, hablar un poco de su vida, porque a lo mejor estaban nerviosos en el trabajo, etc. Yo recuerdo esto, que yo he dado... consejo basándome a lo mejor, esto, hablo de cuando tenía yo sobre los 20 años, de los 18 a los 22, porque yo leía mucho y a veces se me hacía fácil salirme con una cita de algún psicólogo o así explicar cómo era la vida, pero no vivía aquello. Lo que pasa es que en aquel momento no se me estaba preguntando cómo vives tú, ¿no? Entonces, pero recuerdo perfectamente esto, que luego cuando yo crecí y me hice mi propia lucha, con mi propia lucha interior, me hice mi vida con mi propio aprendizaje y con otras relaciones aprendí más cosas porque a lo mejor... luego estuve un poquito más consciente de lo que quería o de cómo poner en práctica lo que quería. Lo que quería lo sabía. El problema es que luego si la persona que amaba me decía que quería otra cosa, ahí se creaba un problema porque yo no quería perder a esa persona a lo mejor y los dos empezábamos a vivir un compromiso que no era... que no estaba pesadilla en cierta medida, ¿no? Porque no era para ninguno de los dos la vida ideal. Entonces, pero esto no estoy diciendo nada en contra del amor, ¿ok? Está bien, porque yo prefiero haber pasado haber pasado por, qué sé yo, discusiones o resentimientos en algún momento, etcétera, experiencia de vida, que haberme quedado ahí sola esperando la persona justa hasta que se me hasta que, qué sé yo, apareciera después de 30 años. Yo personalmente prefiero así haberme relacionado con alguien mientras no era todavía la situación perfecta, pero era una situación real en aquel momento, ¿no? Al menos tenía claro qué tipo de relación podía tener yo en aquel momento con mi capacidad de entonces. Así que nada, esto es lo que realmente poco a poco he aprendido luego, ¿no? Que no existe un esquema que te dé la libertad, no existe una ley que te dé la libertad y no existe un programa que podamos tener en la mente nosotros que dé más libertad a la generación sucesiva, porque no es nuestro
no está en nuestro poder mover sus vidas. A lo mejor nosotros les podemos decir, como nosotros ahora, por ejemplo, hemos cambiado de idea. Hablo, por ejemplo, del caso de Europa. Y en vez de buscar un título y un sueldo fijo, estamos buscando más bien por ejemplo, no ser dependientes, entonces, no sé, crearnos más bien nuestro proyecto por nuestra cuenta, o tener más libertad en términos de tiempo que de dinero, entonces trabajar menos, etcétera. Aunque hayamos llegado a ciertas conclusiones en nuestras vidas, no podemos pasarle otro esquema pensando que esto les haga libres a los que vendrán. Porque en su vida interiormente tendrán que enfrentar su propio crecimiento. No será algo que establecemos por ley que le ayudará. Puede parecer y puede parecer de manera muy segura, puede parecer, podemos ilusionarnos muy fuertemente de que sea así. Porque, claro, hay algo que es la racionalidad. Si hay una ley que dice no podéis hacer X cosa y yo la quito y pongo una ley que dice podéis hacer más cosas, entonces esto sabe a libertad. Pero luego, si las personas interiormente son esclavas de sus propios miedos, tendrán siempre un mundo, un mundo que por cuanto haya sido estructurado pensando en su bien, no sabrán manejar para ser libre, y sus miedos se reflejarán en su estilo de vida. Buscarán sus cadenas a que estar atados, y sus miedos todavía estarán presentes. Luego, cuando se conocerán mejor, se harán fuertes, se harán simplemente individuos más conscientes de lo que son y lo que quieren, entonces se abrirán las puertas que se deben abrir en cada caso. Ni siquiera para todos es igual, ¿no? Así que nada, espero haberme explicado. Esta era la idea que quería transmitir, y espero recibir comentarios interesantes y que se me haga claridad en otros aspectos que a lo mejor yo no he visto. Chao, gracias por escuchar.